Esa es Medellín, la ciudad de la eterna primavera, la ciudad de las flores, la de las mujeres más bonitas. Son algunas de las cosas que dicen. La ciudad más innovadora del mundo en el 2013. Forbes hace un par de semanas la acaba de sacar como la cuarta ciudad en el mundo más cool para visitar. Espero que la conozcan y se animen y vayan a Medellín. Pero no siempre fue así. Seguramente muchos recordarán que en los 90 era reconocida como la ciudad más violenta del mundo. Mientras que en Costa Rica por cada 100.000 habitantes habían 5 homicidios, en Medellín, solo en Medellín, habían 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. 5 versus 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. La ocupación, digamos, más rentable que existía en Medellín era ser un sicario o pertenecer a alguno de los grupos de la droga en la ciudad de Medellín. Las bombas, seguramente recordarán un montón de noticias producto del narcotráfico que la convertían definitivamente en la ciudad más violenta del planeta. Se imaginarán qué significa crecer en la ciudad de Medellín en un barrio violento, en un barrio de drogas de la ciudad de Medellín. Y se podrán imaginar o pensar un poco qué probabilidad tiene un niño que crecía en los 90 en la ciudad de Medellín de no morir antes de los 16, porque además esas cifras de homicidios generalmente estaban situadas en personas menores de 23 años. ¿Qué probabilidad y qué podríamos esperar de un niño que crece en una ciudad violenta, en un barrio violento de la ciudad de Medellín, para que se pueda convertir quizás en un ingeniero o en un doctor, o que por lo menos no se convierta en parte del problema, en una persona más, sumándole al problema de la violencia de la ciudad? Pues este era yo cuando crecía en la década de los 90 en la ciudad de Medellín, creciendo en un barrio violento de la ciudad de Medellín, en donde antes de los 7 años, mientras caminaba hacia el colegio, pude ver a unos cuantos metros que asesinaran a un hombre simplemente por probar un arma, sin ninguna razón aparente. Nunca hay una razón definitivamente para quitar la vida a alguien. Antes de mis 12 años recibo la noticia de que habían asesinado a mi abuelo de 70 y algo de años, sencillamente porque no había pagado una microextorsión. Y meses más tarde asesinan también a mi tía por lo mismo. Antes de las 8 de la noche había que quedarse encerrado en la casa porque empezaban unas guerras entre barrios donde si uno estaba parado en la esquina, pues sencillamente una bala perdida te podía matar. Mi primo, por ejemplo, ante la muerte de mi tía, decidió salir a vengarla y terminó metiéndose en la banda contraria de la banda que la había asesinado, y antes de los 16 años, a la salida del colegio, lo asesinaron. Esa era altamente probable la vida que podíamos, o el destino que podíamos sufrir cualquiera de los jóvenes que crecíamos en medio de la violencia de la ciudad más violenta del mundo. Pero en mi vida pasó algo diferente. Me encontré con un superhéroe, un maestro que inspira. Un maestro que, más allá del bajo salario que reciben los maestros en Colombia y en gran parte de América Latina, decidía quedarse en las tardes para dedicar tiempo a sacarnos de esa dinámica de violencia de las calles y de las esquinas de nuestros barrios, a mostrarnos oportunidades más allá de las fronteras invisibles de nuestros barrios. Hasta el punto llegó a inspirarnos que, aunque no pude ir a la universidad porque no tenía las condiciones para asistir a una buena universidad, terminamos construyendo una compañía que hoy tiene más de 200 colaboradores y presencia en toda América Latina y en la India, y que se dedica a una sola cosa, y es a trabajar por los maestros que inspiran, a replicar esta historia, como la historia de mi maestro, millones de veces. Pero entonces uno se pregunta, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el camino para uno replicar una historia como la de mi maestro millones de veces? Y yo me digo, esta debería ser la pregunta que se hagan todos los sistemas educativos, porque el asunto no es de sumar y restar, el asunto es de cambiar realidades, el asunto es de movilidad social, el asunto es de construir tejido social y de darle a los niños que están creciendo en las aulas de clase y a los jóvenes una visión que le permita creer que hay algo más allá de las fronteras invisibles de su barrio. Y si me permiten concluir algunas cosas de la experiencia que tenemos en alrededor de 9 años de trabajar en educación, concluimos que esto no es un asunto de políticas públicas, aunque son muy importantes. No es definitivamente un asunto de tecnología, ni de pizarras digitales, ni de un computador por niño, ni nada por el estilo. Esto en definitiva es un asunto de maestros que inspiran. Desde las políticas públicas, desde la innovación tecnológica, o en fin, podemos poner nuestro granito de arena, pero finalmente ustedes, maestros, en el aula de clase, son los que hacen la magia. Los que entienden el contexto de cada uno de esos pequeños mundos que hay en la cabeza de sus niños y encuentran el camino para transformarlos. Pero definitivamente, y lo escuchaba en la charla anterior,
cada vez es más difícil cautivar a los aprendices del siglo XXI. Cada vez vienen al aula de clase bombardeados con más multimedia, con más imágenes, con más contenidos. ¿Y cómo hacemos los maestros para cautivar y en consecuencia inspirar a esos aprendices del siglo XXI? Y la respuesta parece ser la misma a lo largo y ancho del planeta, y es la innovación educativa. Todo el mundo empieza a hablar de innovación educativa. Se han invertido billones de dólares en América Latina todos los años en llevar tecnología a las aulas de clase. Hay algunas fotografías de lugares en donde hay robots que son capaces de sustituir al maestro dentro del aula de clase. Alguien decía por ahí, alguien que ha recorrido bastante en materia de tecnología en educación, y decía, es que si yo le pongo una computadora en las manos a un niño un mes, el niño va a aprender mucho más que un año entero enfrente de un maestro. Y entonces ahí yo me pregunto, si mi maestro no hubiera existido y en lugar de él hubiera existido una computadora, ¿será que yo hubiera podido pararme aquí y decir gracias a mi maestro porque me inspiró y me sacó del círculo de violencia y pobreza de nuestros barrios? Seguramente no. La tecnología jamás podrá sustituir ese rol inspirador del maestro. Por eso vuelvo e insisto, la educación no se puede tratar de sumar y restar. Si se trata de sumar y restar, seguramente un buen contenido y una buena tecnología podrá sustituir esa labor de aprender a sumar y restar, pero no la labor de crear seres humanos capaces de construir tejido social, de hacer iniciativas, de generar transformación, de dar mensajes que trasciendan. Así que en esa duda de entonces qué es innovación educativa, qué es tecnología, hicimos una investigación que llegó a una conclusión que publicamos en un portal que se llama maestrosqueinspiran.com, invitados a verlo. Y cuando publicamos esto llegamos a una conclusión que seguramente todos los que son maestros lo saben, pero que tristemente el resto de la comunidad muchas veces no lo sabe. Y es que los maestros no solamente se dedican a dar una clase en un aula de clase, que enseñar en un aula de clase es solamente una pequeña porción. Muchos papás dirán, es que los profesores viven muy bueno, van y dan clase unas cuantas horitas en el colegio y luego se van a descansar. Ustedes mismos que son maestros sabrán que los fines de semana seguramente son para calificar exámenes y para preparar las clases de la próxima semana y a sufrir un poco por aquellos estudiantes a los que hay que dedicarle algo de educación personalizada, pero que aunque las estadísticas digan que tenemos entre 15 y 20 estudiantes en el aula, realmente tenemos 30, 40, yo crecí en un salón de 56 estudiantes. Y nos dimos cuenta que el maestro tiene que dedicar tiempo, y sobre todo un maestro del siglo XXI, a planear, que ahora tiene que planear ojalá una educación con más contexto, basada en proyectos, con recursos educativos rastreados en internet, que luego tiene que ir al aula de clase y efectivamente enseñar, y que tiene que enseñar con herramientas didácticas mucho más cautivadoras que antes, porque el reto para cautivar a un aprendiz del siglo XXI es mayor, y luego tiene que calificar, pero ya no solamente es evaluar para decir si ganó o perdió, sino que deberíamos siempre utilizar esas métricas, esa información de la evaluación para personalizar el aprendizaje y fortalecer esas competencias o habilidades que tienen potencial de desarrollarse en nuestros aprendices. Pero además tiene que ser un comunicador excelente, porque la educación no solamente depende del maestro, la comunicación depende también de los padres de familia, y lo que pasa en la casa debería estar cruzado por una línea de coherencia que vaya desde el aula de clase hasta lo que los padres de familia son capaces de hacer con sus hijos en la casa. Pero además de eso, el maestro del siglo XXI sabe que está educando a sus aprendices, a sus estudiantes, para desempeñarse en labores al otro lado del mundo. Puede ser el community manager de una multinacional, cualquiera de los estudiantes que están en sus aulas de clase podrá hacer eso. Y por eso va a competir con métodos de aprendizaje que utilizó otro maestro al otro lado del mundo, así que tiene que ser capaz de generar comunidades de práctica y aprender de las buenas prácticas y compartir sus buenas prácticas con otros maestros. Y además tiene que desarrollarse profesionalmente, porque resulta que ahora los problemas no solamente son los riesgos que los niños corren cuando salen a la calle, sino que ahora existe el cybergrooming, el cyberbullying y cuantas otras amenazas más que tenemos que estar preparados y preparar a nuestros niños para hacerlo. Así que los maestros del siglo XXI tienen que saber de neuropedagogía, tienen que saber de psicología positiva y tienen que ser bilingües, y ustedes como maestros tienen que estarse informando todos los días. Entonces, cuando va uno y mira las herramientas tecnológicas, se da cuenta que todo el esfuerzo en herramientas tecnológicas que se ha hecho se ha enfocado principalmente en herramientas para enseñar. Esas computadoras que le llegan a cada niño, esa pizarra digital, están enfocadas en un solo momento. Y cuando hacemos un rastreo nos encontramos que existen cientos de herramientas tecnológicas para abordar el resto de momentos pedagógicos, pero que la mayoría de los maestros no tiene la habilidad
de dominar todas esas herramientas tecnológicas. Pareciera que la solución está en que cada uno de los maestros aprende a utilizar unas 120 herramientas tecnológicas para mañana y con eso todo está resuelto. Pero esto es una tarea titánica que seguramente no lograremos. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué ha pasado en la historia y nos dimos cuenta que eso ya pasó. Algún momento decían que es que el ciudadano del siglo XXI tenía que ser capaz de escuchar música en MP3, tenía que ser capaz de comunicarse por un celular, tomar fotografías con una cámara digital, tenía que utilizar el GPS para ubicarse, pertenecer a una red social y navegar en internet. Y cuando yo trataba de venderle esa idea a mi mamá, créanme, no era muy fácil, no la compraba. Pero alguien alguna vez encontró la solución y dijo, lo que tenemos que hacer es colocar todo en un dispositivo que todo ciudadano pueda utilizar, y se inventó un smartphone y finalmente mi mamá es capaz de navegar en internet, está en Facebook, chatea por WhatsApp, toma fotografías, escucha música y finalmente se convirtió en una herramienta que sí transforma a ese ciudadano del siglo XXI. Entonces la pregunta ahí sería, y eso fue la pregunta que nos hicimos, ¿cuál es la herramienta tecnológica que el maestro, que debería existir para el maestro, para que esas cientos de herramientas tecnológicas que realmente debería utilizar el maestro, más allá de una pizarra digital, se convirtiera en una herramienta común? Así que inventamos y patentamos una herramienta tecnológica que es algo así como el asistente personal del maestro, una computadora en sí misma, eso que ven ahí es una computadora, pero que además de eso es una academia de desarrollo profesional docente en todos estos temas que la UNESCO marca como los temas que un ciudadano del siglo XXI debería tener, pero además es una herramienta que le ayuda al maestro a planear clases más rápido y basados en experiencias de aprendizaje de otros maestros alrededor del mundo, pero que además tiene miles de recursos educativos que se sincronizan a un clic para ser utilizados sin internet, pero que además de eso le ayuda al maestro con tareas repetitivas como tomar lista en el aula de clase, y que además de eso le ayuda a calificar exámenes en segundos con solo mostrarle el examen, y el resultado de eso son planes personalizados para que el estudiante repase en su casa sin que el maestro tenga que hacer el esfuerzo de personalizar uno a uno los exámenes, pero que además de eso es una herramienta de comunicación para notificarle al papá los resultados del examen y propuestas de trabajo conjunto para educar como debe ser en conjunto al estudiante. Pero también aumenta la experiencia en el aula de clase porque ese aparatico también sirve para hacer realidad aumentada en el aula de clase y es capaz de convertir cualquier pared en una pizarra digital en cualquier lugar en el que nos encontremos, sin que la pizarra digital sea el fin del mundo, sino que simplemente sea ese instrumento para cautivar la atención de los aprendices. Y por último, rompe la barrera del acceso a internet, lleva internet donde no hay internet, crea una pequeña nube dentro del aula de clase, esa clase que no está conectada, ahora está conectada y los niños pueden navegar en internet. A esto me dedico, a hacer tecnología para maestros, y con eso quiero concluir diciéndoles que hay personas pensando en los maestros que inspiran, hay compañías, hay personas pensando no en innovación de cómo hacer que el estudiante aprenda mejor sin el maestro, sino pensando en cómo potenciamos las habilidades de los maestros que inspiran para transformar sus aulas de clase con innovación. Hoy en la mañana estaba con la ministra visitando el colegio de la Carpio, y mi gran sorpresa fue que Costa Rica está llena de maestros que inspiran. Pura vida.